presencia de Jehová. Tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra a la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra. Si la presencia de Jehová está aquí, eso tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está aquí, eso tiene que temblar bajo su poder. A la presencia de Jehová tembla la tierra, tembla la tierra, tembla la tierra. A la presencia de Jehová tembla la tierra, tembla la tierra, tiembla la tierra. Si la presencia de Jehová está aquí, eso tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está aquí, eso tiene que temblar bajo su poder. Eso tiene que temblar. Eso tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar bajo su poder. A la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, tiembla la tierra, a la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra. Si la presencia de Jehová está aquí, esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está aquí, esto tiene que temblar bajo su poder. Esto tiene que temblar. 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 Gloria a Dios, aleluya. Oh, adora, 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 aleluya. Adora al Rey que vive. Oh, adora al hermano, adora, aleluya. Oh, reciba la gloria, Señor. Reciba la alabanza. Reciba la adoración, aleluya. Te alabamos, Señor, te adoramos, Dios mío, aleluya. Oh, gloria a Dios. Adórale, 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 pueblo. Oh, que tiembla este lugar, aleluya. Oh, que se levantan esos huesos secos, aleluya. Y adora al Rey que vive. Adora, 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 aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, aleluya. Oh, deleítate, hermano, deleítate, aleluya. Aleluya. Que en su presencia hay plenitud de gozo. Oh, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, aleluya. Oh, adora a tu Dios en esta mañana. Oh, gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Por traernos a tu casa, Señor. Oh, para estar en tu presencia, oh Jehová. Oh, para recibir de ti, Señor. Gracias para hablarnos, Señor. Gracias para ministrarnos, oh Dios. Glorifícate en esta mañana, Señor. Glorifícate en la palabra, Dios mío. Transfórmanos en esta mañana. Háblanos en esta mañana, Jehová. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender, para entender, Dios mío, lo que tú quieres con nuestras vidas, Señor. Guíanos a toda la verdad, Dios eterno, para estar por siempre en tu presencia, aleluya. Gracias, Señor. Merci, Seigneur.
Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénisse Maxime yo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Parece que solo los de acá están en la iglesia. ¿Quién vive? Il est qui vivant. Y a su nombre. Nanoli. Gloria a Dios, aleluya. En la presencia del Señor hay plenitud de La gozo. présence Amén. Seigneur il y a une plénitude de joie. Pero como leyó la hermana, Mais tant que c'est à ce lit, cuando se entra en la presencia, les que nous rentrons dans la présence hay que entrar con alabanza. pour de rentrer avec louange. Hay que entrar con gratitud, Pour de rentrer aleluya. avec remerciement. Y en esta mañana Matin, se pueden repartir las nous clases allons séparer classe yo, de nada más los medianos y los chiquitos. seulement petit petit yo avec Los jóvenes de la clase de nuestra hermana Naomi se quedan en la iglesia. jeune classe. Naomi, c'est Naomi qui va rester en dedans là. Mientras tanto, vamos buscando en Génesis capítulo 17. Pendant nous allons chercher dans Genèse chapitre 17. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso vos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alaba a tu Dios, hermanos. Louez bon Dieu le matin, frère. Las manos se mueven. Las manos se mueven, Mais en mouvement, dans louer bon Dieu. mas los labios siguen glorificando. Mais pendant bouche va continuer à glorifier bon Dieu. Cuando uno es músico, Les que yon c'est musicien, tiene que tocar il besoin de y jouer, tiene que cantar. il besoin de chanter. Y no es fácil Il pas facile hacer las cosas a la misma vez. pour faire toute bagaille ça yo à même l'air. Pero según uno va Mais practicando, pendant yon a pratiqué, uno va a notar on va venir comprendre que sin esa música sans musique là, que uno mismo sabe cómo dirigir, ou même on connaît comment pour diriger, esa alabanza louange là, no sale como cuando está la música. il pas sorti les que musique là. Porque son uno. Parce que c'est yon. Se hacen uno. Yo fait yon. Y así debe ser nuestra alabanza Et c'est comme ça louange nous doit y con todo lo que hacemos. avec tout ça n'a fait. Cuando lavamos, cuando fregamos, Ora nos alaba yo, cuando limpiamos, ora nos está limpia, cuando estamos en el camino, ora nos está na caminda, tiene que ser uno. Amén. nos mesterta uno. Que todo lo que hagamos, Tú lo que nos hace, lo hagamos para la gloria de Dios, nos hace para gloria de Dios, con la alabanza al Señor. Amén. que alabanza na Señor. Y a su nombre. Na su nombre. Yo tenía intención de predicar empapiamiento. No, me cambié. Sí, sí. ¿Alguien me puede ayudar con una Biblia en español? Dame. Gloria a Jesús. Alabanza a Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 17. Eres maravilloso, Señor. Eres poderoso, Señor. Amén. ¿Todos los tienen? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios. En el momento que Dios se presentó aquí a Abraham, En el momento que Dios se presentaba a Abraham, y le dio estas dos condiciones, y él tiene dos condiciones aquí.
Dios estaba a punto. Era necesario para Dios poder cumplir Para Dios por cumplir. las promesas que Él había hecho en la vida de Abraham. A promessa não Deus assim na vida de Abraão. Y en aquel entonces, Naquele tempo aí, Abraham vivía Abraão estava viva bajo la dispensación de la promesa. toda dispensação de promessa. En Deuteronomio capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18. vamos a ver Deuteronomio capítulo 18. Capítulo 18. Alabanza a Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amén. En el capítulo 18 de Deuteronomio, No capítulo 18 de Deuteronômio, en el versículo 13, no versículo 3, Moisés aquí estaba compilando las leyes en este libro Moisés estava compilando a lei na book aqui. como tipo de resumen de la ley, Maneira é resumen de lei, bajo la dispensación de la ley, onde é dispensação de lei, y él se estaba dirigiendo aquí a los levitas e estava dirigindo ele levita não. y estaba demandando aquí Estava Glória a demandando Deus. en el versículo 13: no versículo 3, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. perfeito é o votar diante do Senhor, o Deus. En la bajo la dispensación de la ley Onde a dispensação de lei, se requería ser perfecto también. requerir para estar perfeito também. En Mateo capítulo 5, Em Mateus capítulo 5, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso tú eres, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Mateo capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 48. versículo 48. Dice la palabra de Dios ahí. A palavra de Deus está dizendo, Nuestro Señor Jesucristo hablando. o Senhor Jesucristo papeando. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pensei, vosotros está perfeito, vosso Tata Celestial está perfeito. Jesús vino al mundo Jesús vino al mundo para salvar al pecador. para salvar el pecador. Él murió allá en la cruz del Calvario Morir allá en la cruz de Calvario para redimirnos, para salvarnos, para comprarnos comprarnos, debajo del yugo del pecado, onde el yugo de pecado, para comprarnos desde debajo del yugo de Satanás para comprarnos por debajo del yugo de Satanás y libertarnos y libertarnos y hacernos hijos de Dios. nos unan de Dios. Y Él nos manda Y está mandándonos a ser perfecto, a estar perfecto. como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Manera vosso Tata que está del cielo que está perfecto. Vemos pues No sabía que Dios demanda que Dios está demandando de sus siervos, y su servidora de sus hijos, y su yuna que les sean perfectos, para no estar perfecto, que anden delante de Él en perfección. para no estar delante de Él en perfección. Y quizás nosotros nos decimos, Quizás no está visa, ¿cómo eso es posible? con eso está posible. Pero sí hubieron hombres Pero si estaba en Robert, que anduvieron que estaba atacando, perfecto delante de Dios. perfecto delante de Dios. En Job capítulo 1 versículo 1 En Job capítulo 1, versículo 1. gloria al Señor, aleluya. Grande tú eres, Señor. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Amén. Job 1:1 Job 1, 1. dice así: Está dice así aquí.
Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, Estava de homem na terra de Uz, chama Job. y era este hombre perfecto y recto, E o homem estava perfeito e recto. temeroso de Dios O gente que estava temer Deus y apartado del mal. e que estava apartar su mês por maldade. Y me atrevo a decir E me dá visão, me dá uma coragem de visão. que aquí en este versículo, Porque é versículo aqui, donde estaba diciendo que Job era perfecto, a minha da visão que Job estava perfeito, detrás del coma para trás de coma, se está dando una, ¿cómo te dice? Una explicación estava dando uma explicação de lo que ahí se refería a la palabra perfecta, de lo que está referido na palavra perfeito. porque decía que Job era temeroso de Dios Ela diz que estava um gente que está temer Deus y era apartado del e mal. que estava apartar su mês por de maldade. Son dos cualidades Duas diferentes. qualidades não diferentes. Hay gente que le teme a Dios, Gente que está temer Deus, sabe que Dios existe, ela sabe que Deus está existindo. le respetan, Está respeitando. son gente muy religiosas, Gente religioso, pero no se apartan del mal. pero ela está apartada de mal. Y hay gente, E tem gente como en Hechos 10 o 11, me parece, de maneira de Hechos 10, só Jesus se me nota aqui. de Cornelio, E Cornélio que era un hombre apartado del mal, estava um homem apartado de mal. temeroso de Dios, Temeroso de Deus, pero no le conocía a Dios. pero não estava a conhecer Deus. Amén. Hay gente que es apartado del mal, se encierran todo el día, Tem gente que está apartada fora de mal. Nada será na mesa dia, pero no temen al Señor. pero não tem temor de Deus. Pero ser perfecto Pero está perfeito, implica ser temeroso, significa estar temeroso. no temeroso del mundo No está temeroso do mundo, o temeroso del diablo, não tem medo do diabo, pero temeroso de Dios tem temor de Deus. y apartado del mal. E apartar de mal. Cuando una persona es perfecta, Ora, gente está perfeito. en el diccionario Tem Word Book. se puede encontrar muchas explicaciones de lo que es ser perfecto. Ou encontrar definições de lo que significa perfeito. Ser perfecto puede implicar Está perfeito planificar. que contiene todos los elementos, Tintura elemento, cualidades qualidade y características e características que se requieren o son deseables. que requerir de desejar. Perfecto puede implicar también Perfeito planificar também. ser lo mejor posible. Está lo mejor posible. Puede ser ideal o el modelo. Está ideal o modelo. Ser perfecto puede referirse a ser sin fallo o defecto. Está perfeito por está sin fallo Sin defecto. ou sin defeito. Ser perfecto puede implicarse Está perfeito planificar. ser preciso o exacto. Está exato ou preciso. Pues Dios quiere Pues Dios quer que nosotros seamos que perfectos. no está perfeito. Una persona perfecta, Un ente perfecto, Dios lo describe Dios está describiendo en Deuteronomio 18. en Deuteronomio 18. Vamos a regresar al capítulo 18 Deuteronomio 18. del libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio. Y podemos leer ahí desde el versículo 9, Nos puede enseñar en el versículo 9. está diciendo muchas cosas, Revisando picos. están mencionando, sumando algunos detalles, Resumir algún detalle. y en el 13, Nachis 3. ahí lo sella Entonces, sellé. con la conclusión ¿Qué conclusión? que serás perfecto delante de Jehová tu Dios. Porque está perfecto delante del Señor por Dios. Entonces, si uno quiere saber lo que significa la perfección, Pues si porque esa perfección significa, uno va a leerlo en el contexto, donde va a leer el contexto, va buscando más arriba. donde va buscando más arriba. Y si leemos desde el versículo 9, Si nos leemos por el versículo 9, Dios otra vez Dios otro día hablando
papiando, antes de cumplir la promesa. prometo cumplir que promesa, La promesa de entrar en la tierra prometida. que promesa de grande, etera primitiva. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, Então, isso, ora, podrenta, etera o Senhor, o Deus, está do nabo. no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Não se imitar a abominação de nação ei. Amén. Esta parte, E parte aqui, hablando de ser perfectos, papiando de estar perfeito, en el contexto tem o contexto de estar apartado del mal. de apartar de malo. Dice en el versículo 10, Então, isso é no versículo 10. no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Entre vós não guardo há nenhum gente que está se suyo para suyo mulher passador de candela. Y eso sucede todavía hoy en día. Isso ainda passa a venir ainda. Recientemente, Recém, alguien me contó uma pessoa contame de prácticas que se hacen en la India, sino de prática não andasse na Índia se não me equivocar. donde la familia escoge desde pequeño A minha família das coisas for de chiquito, una hija o que tiene que ser el color más blanca de la familia, tinha color mais claro de família. que tiene que tener pelo largo, Que se tinha bailar, y le educan de una manera muy especial, educar de maneira especial. porque cuando cumple una cantidad de X años, Agora cumprir certa idade, esa hija va a ser sacrificada e o rei agora sacrificar. y la van a quemar vivo. Então vai que ver vivo. Amén. Me parece que era para la protección de la familia o algo así. Então quero que estava proteção de família ou algo assim. Pero lo que yo le quiero decir en esta mañana O que me pensava venir es que eso se hace todavía. é coisa da sociedade ainda. Y Dios nos dice Deus está pensando para apartarnos de aquellas prácticas. apartar os meus coisas praticarão aqui. Y quizás aquí todavía no vemos eso, Quizás aqui não ainda nós não devemos, pero Dios sabe por qué habla. pero Deus sabe com esta parte. Porque quizás Mas só quizás llegará un día tenha dia que o eso se presente acá of que se apresentar aqui não, o tú vas a ser enviado para allá. of eu vou mandar para aí não. Y Dios te amonesta Deus está exortando a ti y a mí a vós e a mim para no aprender estas prácticas, para não ensinar de praticar, pero confiar en nuestro Dios, pero confiar em Deus, confiar en su protección, confiar em sua proteção, confiar en su providencia. confiar em sua providência. Sigue diciendo en el 10, Assim que diz em 10, ni quien practique adivinación, ni nenhum ente que está praticar adivinação, ni agorero, ou que está praticar brujeria, ni sortílego, ou que está pronosticar, ni hechicero. ou que está praticar magia. Estas son gente Essa que não está gente não que tienen un espíritu de adivinación tem espírito de adivinação y pueden ver en el futuro, e não pode mirar no futuro, pueden ver lo que va a suceder. não pode mirar o que vai suceder. Supuestamente creen eso, amén. Supuestamente não quer estar aqui, Pero esas visiones, pero visionan aqui, esos sueños, sonham aqui, esas revelaciones revelacionan no vienen del Señor, aqui, viene de Dios, pero vienen de un espíritu demoníaco pero también de un espíritu demoníaco que se está revelando a la persona, está revelando a persona, y la persona en su ignorancia persona en su ignorancia cree que es un don de Dios. no quiere un don de Dios, Y Dios nos dice y Dios está pensando para apartarnos de esto. para nos apartar de aquí. Amén. Y naturalmente Dios muestra sueños a sus siervos. Naturalmente Dios está mostrando sueños a sus servidores. Dios le da visiones a sus siervos. Pero hay que ver de dónde proviene eso. Dios nunca nos va a dar una revelación o una visión que sea en contra de esta palabra. Por eso dice en Primera de Pedro que esta palabra es la palabra profética más segura. Antes de creer a una visión, antes de creerle a un sueño,
hay que creer la palabra. quiere a palavra. Si la palabra te dice A palavra me sabe que hay que hacer esto que dia se essa aqui, y la visión te dice a visão da visão, que no lo hagas, não se hay algo malo ahí. tem algo mal em nós. Hay un espíritu de error ahí. Espírito de error em nós. Amén. Porque Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Deus nunca vai contradizer si mesmo. Naturalmente, Naturalmente, no se puede coger un versículo quando procura versículo y sacarlo fuera de contexto que para fora de contexto, y predicarle como una doctrina. predica de maneira doutrina. Vemos, por ejemplo, los estudios de las dispensaciones. Mira, estudia, por exemplo, de dispensação. ¿Cómo se estudia exactamente? Como te estudia exactamente. Cómo Dios fue implementando ciertas cosas Como Deus vai implementando certo coisa y aboliendo, bueno, abolir no quiero decir, pero más bien permitiendo ciertas cosas. mas bem permitir certo coisa. Amén. Entonces el Señor nos prohíbe Pues Deus está proibindo a aprender estas de cosas. ensinar e coisa aqui. Y hay muchas cosas Tem houve coisa que son aparentemente inocentes, que aparentemente está inocente. pero hay espíritu de adivinación detrás de estas cosas. Espírito de adivinação de coisa aqui. Quizás yo no sé mencionarlos todo, Quizás me não sabe mencionar no tour. pero hay hermanos que vienen que Dios los sacó de estas cosas Tem romano que Deus saca na forja coisa y aqui. te pueden hablar toda una E noche na boba piabo inteiro uma noite. de las cosas terribles que practicaban. E é coisa terrível que não estava a praticar. Pero por ejemplo, nosotros como Pero, cristianos por exemplo, nós como cristianos, no podemos ir a un parque nós não vamos a parque y entrar ahí en una de esas tiendas e dentro de tienda, né? donde hay una mujer que dice que mira cosas en las bolas de cristal. Vai ser mulher que está mira coisa dentro bola de cristal. Eso no viene de Dios. Esse não está vindo de Deus. Hay gente que practica, que te ven, miran el destino Tem gente que está mira destino y usan cartas e específicas, está usa carta na específico. amén, para ver y decir, no, mañana vas a tener un accidente. Está pensando, amanhã vai ter acidente. Y probablemente el mismo demonio que se lo está diciendo a ella, Provavelmente mesmo demônio que está pensando permitirá que manda un borracho ahí delante de ti para que tú consigas ese accidente. lo manda burache para Por ejemplo. recibir accidente. Ejemplo. Amén. Dios no quiere que nos metemos en esas cosas. Deus não quer para nós estar de coisa aqui. Hay periódicos que están llenos de esas cosas. Tem corante que está lleno de coisa aqui. Hay horóscopos Tem horoscópio. que supuestamente dicen E que está pensando supostamente que si tú naciste en ese periodo, que se vai nascer em período este y este destino te espera. é destino que está esperando. Y yo mismo cuando estaba en el mundo, A mim mesmo me estava dando em mundo, uno compraba el periódico me estava dando comprar corante, especialmente para ver qué me iba a suceder hoy. especialmente para que te passa com minha ave. Y lo irónico es E era besta, que cualquier cosa que pasa, qualquer coisa que passa, uno lo relaciona con eso. pode relacionar com esse. Pero esas cosas Pero coisa son diabólicas, hermano. diabólico, romano. Esas cosas vienen del diablo. Coisa está vindo do diabo. Porque uno no tiene paz. Mas não tem paz, Amén. Uno no tiene tranquilidad. não tem tranquilidade. Siendo que cuando uno tiene su confianza en el Señor, Tendo que no momento que eu tive confiança em Deus, uno puede decir, mi futuro está en las manos del Señor. eu visa meu futuro da demanda de Deus. Y uno puede decir que aunque la tierra tiembla Eu visa aunque terra tembla, y los montes se traspasan al fondo de la mar, e ser uma mais de profundidade de la man, nosotros estamos confiados. nós está confiando, Nosotros cantaremos, nós lo canta, regocijaremos. nós lo regocijar. Porque aunque nos vamos a hundir con ese monte, Aunque nos vai
Hundi ku e seru aqui. sabemos que nuestras vidas están en las manos del Nós Señor. sabemos que nos vida não está em mão de Deus. Y me viene a la mente, Ainda vem na minha mente. y creo que ya lo dije una vez, Ainda quero que llame visão viajava. que unos años atrás se cayó un avión de DVD Algum ano atrás avião de dividir cai. y se hundió aquí en el mar después de Klein Bonner. Ela cai van de Klein Bonner. Y el pastor predicaba de eso. E pastor dava da predicar de assim. Que imagínate que tú estabas ahí en ese avión sentado Imaginava mesmo que estava dentro de avião sentado. y con la faja que no se quería quitar. E a faca não quita. Y mientras el pastor hablaba, E mientras que pastor dava da me sentaba ahí me dava da sentada. y me imaginaba cómo estaba sentada en ese Me avión. imaginava mesmo como estava da sentada em avião. Y el pastor describía eso con una gracia, O pastor dava da descrevia com graça. cómo el avión se iba llenando con agua. Como o avião estava llenando com água. Y mientras él hablaba, Mientras que estava da papia, yo me veía como sentado ahí en ese me avión, dava da mira mim mesmo maneira sentada em avião. viendo el agua entrando, Mirando água dentro, subiendo, subindo, poco a poco, pouco a pouco. y poquito a poco, E pouco a pouco, tragando el agua, colhendo água. tragando el agua. Colhendo água. Pero en vez de llenarme de angustia, Pero em vez de llenar de angústia, me llenó de delicia, me llena de delícia. porque eso quería decir Pastor esse que men, que pronto iba a encontrarme con el Señor. pastor pronto me vai encontrar com Deus. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Quando nós temos Espírito Santo, descansamos en nós Dios, está descansar em le Deus. pertenemos al Señor. Está pertenecendo a Deus. Las situaciones pueden ser A difíciles, situação não pode estar difícil. nos pueden angustiar, Não pode angustiar-nos. nos pueden doler, Não pode nos dolor. nos pueden hacer Não tristes, pode nos triste. pero dice Pero te avisa que el justo que justo correrá a Jehová, lo corre cerca a Dios. irá a su Le Dios, va cerca a su Dios. buscará su refugio en Dios, Le busca su refugio en Dios. entrega sus problemas al Él Señor entrega su problema a Dios. y se queda libre. Y él te queda libre. No quiere decir que no tenemos problemas. Ese no que no tiene problema. Uf, muchos. Oh, mucho. Y a veces creo Y te a mí te quiere. que aún más que los mundanos, Te más que mundano no. pero tenemos Pero nos tiene. la paz de Dios que En nos paz de sostiene. Dios de nos vida. Y hay gente que a Y veces tiene de te enviar. te persigue, Te perseguimos. te insulta, Te insultamos. te hace daño Te hace daño. y tú te ríes Y bota ari. y tú lo botas de ti. Y bota penteafo. Amén. Y tú dices, Y bota visa. Señor, tú estás en control. Señor, bota en control. Señor, tú sabes lo que haces. Dios, bota aquí que bota así. Me viene a la mente un testimonio Viene a mi mente un testimonio de un pastor, creo que era, de un pastor me quiere que estaba y entraban en su casa y robaban. estaba dentro de no estaba dentro de su casa y orte. Y él empezó a orar Y él comenzó a orar y clamaba y estaba de clama. porque ese hombre Pasó el hombre que le estaba robándole que estaba de orte no tenía paz, no estaba en paz. no tenía No tranquilidad. estaba en tranquilidad. Aquí Aquí no estaba muy preocupado estaba de hope y preocupado. hasta que ese hombre vino, De hora que el hombre vino confesó, confesar. se arrepintió Él arrepentí. y se entregó al Y Señor. él entregó al Señor. Amén. Hermano, Dios está en control. Dios está en control. Y Dios nos dice Y Dios te avisa nos para ser para perfectos, estar perfecto. para andar delante de Él. Para cana delante de Dios. El Hijo de Dios El Hijo de Dios jamás nunca puede extender su mano lo extender su mano. y usar la brujería Usa brujería. y usar la magia, Usa magia. amén, para ir en hacer cualquier contra que le tengan en contra. Aleluya. Sí, pues anda yo me contra ahora. Para así contra cualquier contra. Para defenderse de cualquier acto de Para brujería. defender su mes contra cualquier acto de brujería. No podemos acudir a eso. Nos no podemos acudir en sí. No podemos estar vaciando cosas en las bebidas de los Nos demás. no podemos cosas de y beber de otro. No podemos estar poniendo cosas en nuestras casas Nos no podemos colocando cosas de nos casan. como que para correr con espíritus malos.
manera corre con espíritu nan malu. ¿Dios está en tu casa o no está en tu casa? Dios está en boca, ofenda en boca. Y si Él no está ahí, Si no te inan, abra la puerta y deje que entre. abre porta la que trenta. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos, No hermanos. está seguir humana. Gloria al Señor. En el Salmo 119, En Salmo 119, versículo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Santo mi Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Alaba, iglesia, alaba. gloria a Dios, aleluya. Salmo 119, 1, mi hermano lo lee, por favor. Salmo 119, 1. Gloria a Dios. Alabanza. Bienaventurados los perfectos de todo camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo corazón le buscan. Amén. Cuando somos perfectos, Ahora no está perfecto. andamos en los caminos del Señor Está cana de camino del Señor. y le buscamos con todo el Está corazón. busque con internos corazón. Dios quiere que seamos Dios perfectos. quepa no está perfecto. Él quiere que le El busquemos. quepa nos busca. Él quiere que andemos en su camino. Quepa nos cana de su caminda. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es ser perfecto? Con pata perfecto. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 19, versículo 13. Salmo 19, versículo 3. Gloria a Dios. Hermana, ¿lo lee en papiamento? Tambe guarda vos servidor pa picana di arrogancia. No la ganante in dominio riba mi. E ora ei lo metà perfecto y lo metà liber di transgresión grande. Amén. Ahí en el español usa la palabra íntegro. Na español te usa palabra íntegro. Cuando uno es perfecto, Ahora un persona está perfecto. uno no practica los pecados de arrogancia. La práctica es picana di arrogancia. ¿Quién me puede decir que son pecados de arrogancia? ¿Cuál es picana di arrogancia? ¿Qué es arrogancia? ¿Qué cosa arrogancia? Hermana Yamila. Bom, persona arrogante, tá uma persona que não tem respeito para ninguém. No tiene respeto para nadie. Y no tiene respeto para ninguém. ¿Qué más es ser arrogante? ¿Qué cosa más está arrogante? Una persona arrogante, hermana Tabita. Una persona arrogante nadie la quiere y la quiere ver lejos porque es una persona completamente despreciable. Sí, pero eso no lo hace arrogante, amén. Hay gente que no son arrogantes, que tampoco nadie les quiere. Tiene gente que está arrogante, pero ninguém no está arrogante. Hay gente que no son arrogantes, pero tampoco nadie les quiere. Tiene gente que no está Entonces- arrogante, pero ninguém no quiere. Entonces, el hecho de que nadie los quiere no quiere decir que por eso son arrogantes. Hecho que ninguém no quiere, no que me con anda arrogante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser arrogante, hermano Aquilino? Amén. Es una persona altiva. Arrogante es una persona que está sin su mes alto. Se siente mejor que los Está demás. sin su mes miño que es sobrana. Con otra palabra, una persona que es arrogante Otra palabra, una persona que está arrogante. Gloria a Dios. mira el otro como muy bajito, Esta va que otra manera mucho boa. menosprecia al otro. Está menospreciar otro. ¿Ya? Eso es arrogante, porque es altivo.
ese está arrogante, pero está altivo. No respeta al otro. Está respeta al otro. No le importa quién sea que sea. Está importa quién está. Cree que es mejor que el otro. Está quiere que está mejor que otro. Está convencido que es mejor que el Está otro. convencido que está mejor que otro. Y dice ahí Y está diciendo que el perfecto es perfecto. no es arrogante. No está arrogante. Entonces, para ser perfectos, Pues para estar perfecto, ¿qué es ¿cómo se dice? Contrario de arrogancia? quita Eori, el contraste. ser de humilde, amén. humilde. Y la humildad es un fruto del Espíritu Y Santo. humildad es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si buscamos a Dios Pues si nos busca a Dios de todo corazón y enternos corazón y nos llenamos del Señor, nos llena, nos ves de Dios, vamos a ser perfectos. nos lo está perfecto. Amén. El ser perfecto. Está perfecto. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Grande y maravilloso tú eres, Señor. Alaba a tu Dios, hermano, no te calles. Adórale en esta mañana. Abra tu corazón para el Señor, aleluya. Abre tu corazón para Dios, Y dígale, Señor, y háblame. dice, Señor, papi, acumi, Ministrame, ministrame. porque yo quiero ser perfecto, Porque aleluya. está perfecto. Salmo 19:13. Salmo 19, Era, pero ahora vamos a ir en Santiago capítulo 3, Pero ahora que nos estaba en Santiago capítulo 3, versículo 2. versículo 2. Dice ahí, porque todos ofendemos muchas veces. Sobre nos turta ton precana opi manera. Si alguno no ofende en palabra, Si uno no da ton pecado en lo que es visa, este es varón está perfecto, un gente perfecto. capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz para frenar entera curva también. Amén. Entonces la persona perfecta Pues esa persona perfecto, cuida su boca, esta cuida su boca. cuida su vocabulario, Esta cuida lo que está no habla palabras malas, no da palabra nan malo. no habla palabras No obscenas, da palabra nan shushi. no habla de su No da hermano, papia de su rumán. no habla cosas que no No da convienen. papia cosa que no da combini. Como es perfecto, Como que está perfecto, tiene dominio sobre su lengua tiene dominio arriba su lengua y tiene dominio sobre su cuerpo. y tiene dominio arriba su curva. Él dirige su cuerpo. Esta dirige su curva. No es el cuerpo que le dirige a él. No es curva da dirige. ¿Y cuántos son perfectos aquí hoy? Cuando está perfecto, Gloria a Dios, aleluya. La perfección, es perfección. la persona perfecta en el Salmo 37:37, En Salmo 37. gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Grande y bota, Señor. Salmo 37, versículo 37. Amén. Tu manota de ende perfecto y observar es un cuta recto. Para sobre ende de paz lotín descendiente. Amén. Ahí habla En esta papia, del hombre perfecto, el hombre íntegro. de hombre perfecto, de hombre íntegro. Y la palabra íntegra quiere decir completa. Es palabra íntegro que me completo. Y algo completo Y algo completo. no tiene fallo, No tiene fallo. es ideal, Está ideal. es modelo, Está un modelo. es perfecto. Está Amén. perfecto. Y dice para considerar al hombre perfecto. Esta visa para considerar el hombre perfecto. Y dice en el siguiente frase, Y en la siguiente frase de visa, porque hay un final dichoso para el hombre de para paz. sobre ende de paz lo descendiente. Quiere decir Es que man, que el hombre íntegro, el hombre perfecto, hombre íntegro, hombre perfecto, es un hombre de paz. está un hombre de paz. Es un hombre que tiene paz Está un hombre que tiene paz. y hace paz con los demás también. Y
hasi paz que sobrana. Porque como tiene paz con uno mismo, Pastor que tem paz com su mês, puede hacer paz con el otro. que pode hasi paz com o outro. Y Dios nos manda a ser perfectos. Deus está mandando nós para estar perfeito. Y muchos dicen, E o da visa. ay, pero eso es cosa de antes. Ai, pero eu cuida coi antes. Eso es cosa del Viejo Testamento. Eso ya no cuenta para nosotros. Por eso yo les mostré el mandato en Mateo 5, que todavía Cristo nos demanda a ser perfectos, como el Padre en los cielos es perfecto. Amén. La perfección se demanda en el ministerio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Maravilloso Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Amén. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, Un anciano domesticado sin reproche, marido de una sola mujer, esposo de una esposa, sobrio, moderado, prudente, prudente, decoroso, respetable, hospedador, un ende que gusta de una posada, apto para enseñar. con capacidad para enseñar. Y sigue diciendo una lista de Ella cosas. sigue visa un lista de cosas, Pero yo quiero poner atención pero me quiero botar atención en el versículo en 2, el versículo 2. donde dice que tiene que ser irreprensible. Camina David se me está una persona sin reproche. La persona Es persona que está en el ministerio, está en el ministerio, que trabaja para el Señor, que trabaja, Señor, que ministra delante de está Dios, ministrada delante de Dios. tiene que ser Él irreprensible. debe estar sin reproche. Con otras palabras, tiene que ser perfecto. Con otra palabra, tiene que estar perfecto. Es una palabra diferente, Está una palabra diferente, pero es una forma de perfección que se demanda acá. pero está una forma de perfección que está demandada aquí. Vamos a ver en No estaba ahí, hermano, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. mientras nuestro pastor quiere añadir algo. Sí, pero más aún aquellos que están en el ministerio. Amén. No, de ambos se demanda la misma perfección, pero quizás ahora que atendemos el versículo que vamos a leer, se entiende mejor. Filipenses capítulo 3. Filipenses, antes de Mateo. Gloria al Señor, aleluya. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3. Alaba a tu Dios, hermanos. Iglesia, alaba. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder. ¿Dónde Gloria a está? Jesús. Oh, te adoramos, Señor, aleluya. Sí. Amén. Versículo 12. Versículo 2. Dice ahí, está hablando Pablo, amén. Pablo está papiando y nada. Dice ahí, Está diciendo, no que lo haya alcanzado ya,
No comia alcançar essa ricava. ni que ya sea perfecto, Of comia vira perfecto cava. sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Mas me dá se tu esforço para me porgar lo que para qual a me tambe abordo garador de Cristo Jesus. Hermanos, Romana, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, me nota pretender com mi mês agarecava. olvidando ciertamente lo que queda atrás Mas cos me dá assim, olvidando lo que está queda atrás y extendiéndome a lo que está e delante. aspirando a lo que está delante. Prosigo a la meta, Me dá se tu esforço para alcançar a meta. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para ganhar o prêmio de chamada celestial de Deus, de Cristo Jesus. Pablo, Pablo, gran hombre de Dios, gran hombre de Dios, llamado por Dios, llamaba a Dios, celoso por la palabra, celoso de palabra, que viajaba, estaba da viajar, que llevaba la palabra, estaba da riba e palabra, que predicaba en toda parte, estaba da predicar tur caminho, que levantaba iglesias. estaba da landa igreja. Él mismo dice ahí, E me está dizendo, todavía no soy perfecto, te ainda não está perfeito. no lo he alcanzado ya. Pero eu não alcancei ainda. ¿Quién es el ser perfecto? Quem é ser perfeito? Es nuestro amado Señor Jesús. Nosso Senhor Jesus. Él es nuestro modelo. Este é nosso modelo. Él es el Cordero de Este Dios, cordeiro é lampe de Deus. sin mancha. Sem mancha. En Él no había fallo. Dentro não estava de falho. Si queremos seguir un ejemplo, Se nós queremos seguir exemplo, tenemos que seguir el ejemplo de Él. nós temos que seguir exemplo de Jesus. Hay que imitarle a Temos Él. que imitar ele. Pablo dije, imita de mí lo que yo imito de Pablo Cristo. disse imitar de mim lo que a imitar de Cristo. Y Pablo decía ahí, E Pablo estava dizendo para que la gente no le idolatrara, para a gente não idolatre, no le seguía ciegamente, para não seguir ciegamente. pero seguir el ejemplo que él estaba dando de Pero Cristo. seguir exemplo que ele estava dando de Cristo. Pablo era consciente de sus Pablo imperfecciones, estava consciente de sua imperfeição. pero él no se contentó con su imperfección. Pero ele não estava contento com sua imperfeição. Él era consciente que había que ser perfecto. Estava consciente que estava tendo que estar perfeito. Y por eso él dice acá, Esse ele está dizendo, olvido lo que queda atrás. me está olvidando lo que queda atrás. No puedo cambiar lo que hice ya. E não pode cambiar lo que me hace Lo que sucedió está Lo hecho. que pasa, acaba. Pero puedo cambiar algo, sí. Pero me puedo cambiar coisa. Puedo cambiar lo que viene por delante. Me puedo cambiar lo que está bien delante. Puedo cambiar desde ahora lo que hago. Me puedo cambiar forte agora aquilo que me está haciendo. Y por eso él dice que deja lo que pasó atrás Esse está larga atrás lo que pasa atrás. y prosigue al blanco. E está sigue para a meta. Sigue a la meta. Está sigue para a meta. Sigue por lo que Dios le ha llamado a hacer. Está sigue lo que Dios ha llamado para hacer. Y mientras él va haciendo lo que Dios le ha llamado para hacer, Mientras que él va a hacer lo que Dios ha llamado para hacer, haciendo lo que Dios le ha llamado para hacer, Amén. amén, se perfecciona. está perfeccionado. ¿Cómo vamos a lograr esa perfección, hermano? ¿Cómo está logre perfección aquí? Lo primero que tiene que hacer uno, El primer cosa que vos tienes que hacer, lo que la mayoría de nosotros ya ha hecho, lo que la mayoría de nos hace, entregar nuestra vida al Señor. entregarnos vida al Señor. En las manos de Dios, De mano de Dios, nuestra vida va a estar bien. nos vida lo está bom. Si podíamos hacernos Si perfectos, nos fuera, si nos ves perfecto, Cristo no tenía que venir. Cristo no estaba tin divini. Pero antes de trabajar en la perfección, Pero prometo entrar, de perfección, hay que quitar el pecado, tiene que te picar, hay que quitar la mancha, tiene que te mancha. hay que entregar nuestra vida al Señor. Nos tiene que entregarnos vida
Hay que pedir a Dios perdón por nuestros pecados. No se puede quedar en el pecado. Hay que clamar a Cristo para que nos saque de ese lodo cenagoso. Que Él nos limpie, que Él nos lave, que Él nos purifique, que purifique nuestra conciencia y que nos dé de su Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es perfecto. Y cuando tú y yo aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ese Espíritu perfecto toca nuestro espíritu que estaba muerto y nacemos de nuevo. Ese espíritu que Dios creó ahí es perfecto, pero murió a causa del pecado. Pero ahora, cuando nos entregamos al Señor, Él da nueva vida a ese espíritu. Y con el Señor en nuestros corazones, tenemos que orar. Tenemos que pedir la perfección. Y otros pueden orar para nosotros para que Dios nos perfeccione. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Santo tú eres, Señor. Santo eres, Jesús. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Colosenses 4, versículo 2. Epafras, quien de vosso, un servidor de Jesucristo, te manda saludar vosso, siempre luchando seriamente para vosso en su oración. Para vosso para firme, perfecto y completamente seguro de entender la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aquí habla de Epafras. Aquí nadie va a ver de Epafras, un siervo del Señor, un servidor del Señor, que oraba para la iglesia de Colosense y le pedía al Señor: deje que ellos sean perfectos en tu voluntad, que sean firmes en tu voluntad. La oración del justo puede mucho, pero el hecho que alguien esté orando por nosotros no implica que somos, ¿cómo te dice? Disuelto, ¿se dice así? Que ya no somos responsables para orar por nosotros mismos. Hay que orar. Hay que pedir a Dios: perfeccióname. Si hay algo en nosotros, en nuestros pensamientos, que va en contra de la perfección que Dios demanda, hay que clamar y pedir ayuda al Señor. Él es nuestro ayudador. Él es aquel que viene a nuestra ayuda. Él es aquel que extiende su mano y nos levanta. Porque cuando venimos al Señor, hermanos, venimos por fe. Y el sacrificio de Cristo es suficiente. Pero muchas veces tenemos cosas en nuestras vidas, costumbres, malas costumbres, cosas en nuestro carácter que Dios tiene que cambiar, que hay que arreglar. Y eso es un proceso. Amén. Y cada quien sabe con qué lucha, hermano. Cada uno sabe de qué mundo Dios les sacó. Amén. Algunos que si eran idólatras, quizás todavía tienen un foto por ahí. Amén.
Y mientras tú mantengas esas cosas en tu casa, Mientras vou manter coisas aqui dentro da casa, en tu mente, dentro mente, en tu corazón, dentro do coração, eso le va a dar lugar al enemigo. você vai dar lugar no inimigo. Porque no estás en la perfección del Señor. Só vou notar a perfeição do Senhor. Y Dios no nos da una carga que nosotros no podemos llevar. Deus não nos dá um cara que nós não podemos. Él nos enseña, É assim a nós. Él nos habla, É papi Él nos É ministra. ministrar Si Dios te ha dicho algo Se Deus avisava coisa que tú tienes que e hacer, vou te assim, Él va a esperar esperativo hasta que hagas eso até no momento que vou fazer para Él ir al siguiente nivel contigo. para o seguinte nível cubo. Porque en Dios Passou em Deus, hay que crecer. tem de crescer. Nacemos de nuevo, Nós está nasce de novo, pero no vamos a quedar bebés espirituales. pero nós não vai querer débil na espiritual. Baby na espiritual. Vamos a crecer. Nós vai crescer. Dios quiere que crezcamos. Deus quer para nós crescer. Y cuando vengamos a la casa de E Dios agora nós vem a casa de Deus. y el pastor nos da estudios Pastor do nosso estudio. y cuando estudiamos en la E iglesia, agora nós está estudando na igreja. tenemos oportunidad para hacer preguntas Tem oportunidade para se perguntar. para que Él lo aclare. Para aclarar isso aqui. Y si todavía E se tem ainda. el pastor te lo ha explicado 4 Pastor veces explicava 4 vezes. y tú no lo Não entiendes, dá compreender. tienes la obligación Eu tenho obrigação. de cuando vayas a tu casa, Ora vou ir para casa. coger tu Biblia, Ou eu vou Bíblia. decirle a Dios, Señor, enséñame, Senhor, ensinha-me. abra mi mente para que te pueda Abre entender minha mente para me compreender. y coja esos versículos E que versículo não é. y vaya a estudiar el tema de E vai nuevo. estudar o tema de novo. Y toma tu tiempo. Tomava tempo. Si el pastor dio un versículo nada más, Se pastora tu não versículo só, toma ese día tu me dia é. y lee esse capítulo completo Esse capítulo é completo. para tú entender ese versículo en el contexto en el cual está escrito. Vou compreender versículo e de contexto em qual está escrito. A veces venimos de otras Já não denominaciones está vindo outra dominação, o enseñanzas de casa mismo ciência de casa não mês. y nos han metido una cosa en la mente, Aí com coisa nos mente. y por más que el pastor nos muestre el versículo, E mais tarde que o pastor mostrou esse versículo. hay sí peros, hay sí peros, Pero tem sim, pero tenemos la obligación nosotros, nós temos obrigação. nosotros, Nos que somos responsables para nuestra salvación, Nós está responsável para nossa salvação. de coger la Biblia De coger a Bíblia y escudriñarla e escudriñar y ver cuál es la verdad. e mirar qual é a verdade. No es asunto que ella tenga razón o yo. Não tem assunto que é a mentiração. No estamos aquí para competir. Nós não está aqui para competir. No estamos aquí para ser el uno mejor que el otro. Nós não está aqui para estar melhor que outro. La Biblia dice, Bíblia da Bisa. cuidado en ser muy maestro Cuidado de dar roupa maestro para nosotros no ser condenados. para nos não condenar. Porque más Dios da a uno, Mas mais Deus dona una persona, amén, más Dios demanda de esa persona. mas Deus está demandando a pessoa aí. ¿Y por qué uno no escudriña? De como botar ¿De cómo no te escudriña? como não está escrevendo. ¿Por qué no buscas? De como não está buscando. ¿Por qué no lees? De como não está lesa. ¿Acaso tienes miedo de que esa responsabilidad se convierta en tu responsabilidad? ¿Acaso vos tienes miedo que responsabilidade deve virar boa responsabilidade? Porque el pastor es responsable en darnos la palabra correctamente. El pastor está responsável para darnos a palavra corretamente. Y si él te lo dio correctamente, Ele donava corretamente. él es libre de nuestra sangre. Livre de nosso sangue. Ahora el responsable para tu salvación eres tú mismo y yo misma. Agora é responsável para a salvação a vós mesmo e a mim mesmo. Y si no lo comprendemos, Quando não está compreender, vamos a estudiar en casa. estava estudando na casa. Cuando vamos al colegio, Agora nós
vai à escola, nos explican anda explica-nos. y cuando llegamos a casa Nós chega a casa, hacemos tarea nós traz suerte. para ver si realmente Mas comprendemos. se verdade nós só compreender. Y haciendo el tarea, E assim a tarefa, vemos, ay, 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 nós estamos en verdad pensé que lo había entendido, é verdade me pensa como eu compreender, pero no lo entendí todavía. pero não compreender ainda. Entonces en la próxima clase Entonces, pues outro les, voy a la clase me trabalha les, con mi libro com meu book, y soy el primero que tiene preguntas. e me te prometo que te pergunta. Profesor dijo tal y tal y tal y tal, Professor, menino, vai avisar tal e tal e tal. pero yo leo tal y tal. Pero a mim lê tal e tal. ¿Dónde está la confusión? Onde a confusão está? Yo no quiero razón, hermano. Me não quer razão, irmão. Yo quiero ser salvo, Me quer salvar. pero para creer Pero para querer, tengo que estar seguro me tem que estar seguro de lo que yo estoy creyendo de lo que me te quiere. tiene base bíblico. Base bíblico. Y si quieres estar tan seguro, E se você está assim seguro, tienes que estar en la Biblia. você está em Bíblia. Ahí es el mejor lugar para buscar respuestas. E não tem melhor lugar para buscar contesta, não. Y todos tenemos preguntas delante de E nós Dios. todos tem pergunta delante de Deus. Y eso hace que la relación con Dios es continua. Essa ideia assim que relação com Deus está continuamente. Porque oramos, Nós está em oração, pedimos nós está pedindo y recibimos. e nós está recebendo. Esta semana Esse man aqui, Dios me habló. Deus é papel comigo. Me habló a través de aquellos que Él ha puesto acá. Ela papel comigo através de sangue ela buta aqui não. Y a veces reía, E te me dava tahari. no por hacer mofa del que estaba predicando, Não para assim, church de Que- Jesus da predicar. que Dios nos guarde, amén. Que Deus guarda-nos. Pero me reía, Me dava tahari. quizás como Sara, Quizás maneira Sara. porque cómo esa palabra puede salir tan directo a mi Com vida. a palavra aí para na direto. Cómo Dios me puede hablar tan derechito en detalle, Deus hermanos. vai papel começar na direto. Y me gozo, E me dá goza. porque Dios me habla, Nosso Deus está papel porque comigo. Dios me ama. Nosso Deus te mama. Es por su amor que me habla. Su amor é da papel comigo. No era cosa fácil es que me estaba Não diciendo, é uma coisa tão fácil que dava da missão. pero yo sabía que era la voz de Dios a mi vida. Me dava da saco de voz de Deus está papeando comigo. Amén. Y Dios quiere ayudarnos. E Deus que ajuda-nos. Y si nos habla, E se é papel conosco, es porque Él sabe que podemos. é saco nos por. Y si es difícil, E se está difícil, Él nos toma de la está mano tomando-nos mão. y nos muestra los pasos que tenemos que tomar. Y a veces no E entendemos, pianos não dá compreender. pero por eso se llama fe. Pero eu pensei chama fé. Porque fe es la certeza Passou fé de seguridade. de las cosas que no se ve. Costa como não tá mira. Pero si lo dijo Dios, Pero se Deus avisa, sucederá. ele só sucede. Abraham dijo, un hombre de 99 años Abraham avisa homem de 99 anos. puede engendrar hijos. Com eu, Humanamente no era posible. humanamente não dava possível. Científicamente todavía creo que no es posible. Cientificamente ainda não dava possível. Imagíname que es. Amén. Cientificamente não pode imaginar que Pero, dava possível. pero Abraham creyó la palabra. Abraham quer é palavra. Y si creemos la palabra Se nós quer é palavra, en el contexto correcto, tem o contexto correto, ahora Dios es responsable. e agora é Deus a responsável. Porque creemos, Nós nós quer, ponemos de nuestra parte nós abuda de nos parte, y si e creemos, se nós quer, Él lo hará. ele o assim. Amén. Solo nos pide fe. Solamente está pedindo nos fé. Para el que cree, Pessoa que quer, todo es posible. tudo está possível. Vamos a leer en el Salmo 19:7. Nós vai ler em Salmo 19:7. Mientras se puede preparar que los niños pasen. Mientras se mucha vou preparar para passar. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Si queremos ser perfectos, Se hermano, nós quer estar perfeito, hay que pedir la perfección. tem de pedir é perfeição. 19:7. 19:7. Dice ahí, la ley de Jehová es
perfecta Avisa, a lei do Senhor está perfeito. que convierte el Para alma. restaurar a alma. Es la ley de Dios que es perfecta. A lei de Deus que está perfeito. La palabra de Dios es A perfecto palavra de Deus está perfeito. y convierte al alma. E está restaurar a alma. Cuando tú tomas de la palabra, Quando tu manda a palavra, esa palabra te cambia. a palavra está cambiando. Esa palabra convierte tu corazón al Señor. Está convertido o coração ao Senhor. Segunda de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3. capítulo 3. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, cuando tú y yo venimos a la iglesia, Hermano, ora abo e a mi bin igreja. cuando tú y yo nos postramos a orar, Ora a mi abinga nosso dia de oração. cuando nos ponemos a leer la Ora Biblia, nos botamos mesmo para essa palavra. no estamos perdiendo el tiempo. Nós não está perdendo tempo. Estamos poniéndonos en las manos del Está Señor. poniéndonos mesmo em mãos de Deus. Nos estamos preparándonos para la venida del Señor. Está preparando-nos mesmo para a venida do Senhor. Estamos preparándonos para ser Está perfectos. preparando-nos mesmo para estar perfeito. Primera de Timoteo, Promete Timoteo. perdón, segunda de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, versículo 12 en adelante. versículo 2 para adelante. Yes, 2. 12. 2 para adelante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. E de verdade, durante que está desejado iba vida santo de Cristo Jesús lo guardo perseguir. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas eran malvado e ganhadona lo vai de malo para pior, ganhando e sendo ganhado. Pero persiste tú en lo que has aprendido Sin embargo, continua de costan como asinha y te persuadiste, e queda convencido de sabiendo de quién has aprendido sabendo de quem vos asinhanan. y que desde la niñez has sabido las sagradas Por escrituras, de infância vos a conhecer a escritura no santo. las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qual na bordonabe sabedoria que está riba na salvação para meio de fé que está em Cristo Jesus. Toda la escritura es inspirada por Toda Dios escritura está inspirada para Deus y útil para enseñar, e útil para ensinança, para redarguir, para repreendimento, para corregir, para correção, para instruir en para justicia, educar em justiça, a fin que el hombre de Dios para gente de Deus sea perfecto, porta perfeito, enteramente preparado para toda buena obra. equipar para tur bom obra. La perfección es ser equipado, Perfeição está equipar. y para equiparse, E para equipar vos mesmo, para ser perfecto, para estar perfeito, hay que escudriñar la palabra. e escudriñar a palavra. Hay que ir profundo en la Vai palabra. profundo de palavra. Escudriñar no quiere decir solo leer, Escudriñar não quer bem solamente lesa. aunque para escudriñar hay que leer también. Aunque para escudriñar tem de lesa também. Study, a mí lo usa study the Bible. Sí. Cuando uno escudriña, Ora para escudriñar, uno pasa por la Biblia, você passa em Bíblia. va de aquí para allá, Você vai já aqui para allá. quizás buscando la misma tema, Quizás buscando mesmo tema, estudiando los diferentes pasajes en la Biblia escuchando diferentes passagens na Bíblia. que hablan de ese tema, Você papel de tema aí. que hablan de esa Você situación, papel de situação aí. que hablan de esa solución. Você papel de solução aí. Y así uno va aprendiendo. Assim persona vai ensinando. Hay que leer la palabra Tem de lesa a palavra. continuamente. Continuamente. Cuando leemos, Ora nos lesa. crecemos, Nos está crescendo. nos Nos perfeccionamos. está perfeccionando. Y cuando andamos en el camino de Dios, Ahora nos está
Porque ahora entendemos cuál es la voluntad de Dios. Eso le agrada al Señor y trae bendición. Y Dios abre puertas. Y Dios abre camino. Y aún, hermanos, cuando parece que por la obediencia de esta palabra te has llegado a un camino difícil, aún ahí es porque Dios te quiere ahí. Los jóvenes hebreos fueron metidas en el horno de fuego porque no quisieron desobedecer la palabra de Dios. José, por ser fiel a Dios, por amar a Dios, por hacer las cosas como Dios quiere, Dios permitió que sus hermanos le vendieran. Y me imagino que eran años de dificultades, de tristeza, de lágrima, de sacrificio, de dolor. Y él no entendía. Y solo Dios sabe si el enemigo le estaba metiendo en la mente. Dios no te ama. Mira lo que ha permitido que suceda en tu vida. Pero él estaba en esa situación porque obedecía la voz de su padre, porque siguió las instrucciones de su padre. Aunque la cosa aparentaba mal, estaba en la perfecta voluntad de Dios. Nuestro hermano pastor quería añadir algo, ¿no? Okay. Gloria a Dios. Vamos a ver en Hebreo capítulo 2. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Dios. Hebreo capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Dice ahí. Gloria a Dios. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Para quien de tu costa existir, para medio de quien de tu costa existir, door de 13 y una gloria, para perfeccionar autor de la salvación para medio de sufrimiento. Amén. El sufrimiento perfecciona. El sufrimiento da perfeccionar. A veces no entiendes por qué Dios permite sufrimientos, pero el sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento puede ablandar el corazón. El sufrimiento rompe el corazón. Sufrimiento para hacer corazón mole. Sí, y esta quibre también. Y esta quibre corazón. Y cuando se rompe el corazón, y el corazón quiebra, o mejor dicho, el cascarón que hay alrededor del corazón, el casca que tiene alrededor del corazón, ahí sale la amargura. En andas sale amargura. Brota lo que había ahí en el corazón. Lo que estaba en el corazón. Y ahí Dios puede venir y limpiar y sanar y perfeccionar. Pongámonos de pie en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana y dile a tu Dios: Señor, heme aquí, aleluya.
Aquí estoy delante de ti, Señor. Quizás hubieron cosas en tu vida que tú no has entendido, aleluya. Oh, que te han llevado al punto del quebrantamiento, gloria al Señor. Pero el Señor está aquí, aleluya. Y te dice que está formando en ti el ser perfecto. Te está perfeccionando, aleluya, para ser igual que su Hijo Jesús, aleluya. Mientras que el día dura, Él te va a perfeccionar. Tu Dios está aquí, aleluya. El Señor está aquí. Dios está aquí, ¿no? Bota luz de mi caminar, mi guiador. Bota sempre para abrir que sempre lo botei, oh mi Senhor, a minha querer se botar en luz. El altar está abierto en esta mañana. El altar está abierto. Mi guiador, botava sempre. Si Dios te ha hablado en esta hora, Si Dios ha abierto, pasa un momento al altar. pasa un momento en el altar. Oh mi Senhor, a minha querer se passou botar, mi Senhor, botar meu guardador, botar todo poderoso, el Dios maravilloso. Y tu gloria y honor pasó botar, mi Señor, pasó botar, mi Señor, botar mi fiel guardador, a botar todo poderoso, el Dios maravilloso. Merece adoración y tu gloria y honor pasó botar, mi Señor. Los líderes pueden pasar, aleluya, para orar por aquellos que están en el altar. Gloria al Señor. Oh, maravilloso tú eres, Dios, aleluya. Oh, hermano, si tú estás en esa situación, Hermano, si você tem situação aí, oh, una situación de desespero, situação de perda esperança, que tú no sabes lo que hacer, quando não sabe para entender assim, Dios tiene la salida. Deus tem salida, La salida para tu prueba, aleluya. salida para a prova. Él te dice, hijo mío, te estoy perfeccionando. Sabe, meu Deus me está perfeccionando. Dios nos quiere perfeccionar Deus quer perfeccionar-nos. y te quiere pasar, Quer aleluya. que passamos. Oh, por el molino. Él te quiere poner en la rueda, aleluya. Abrir meu will. Te quiere moldear, É que moldeamos. te quiere cambiar. É que cambiamos. Oh, te quiere levantar, aleluya. Levantamos. Te quiere prosperar, É que prosperamos. te quiere É que bendecir. bendicionamos. Pero es necesario Pero es necesario andar delante de Él Matar delante de y Ele. ser perfecto, aleluya. Perfecto. Y si todavía E se tem ainda no has recibido al Señor en tu não corazón, recebi Senhor no meu coração, Él está aquí en esta está mañana. aqui na noite. Dê un paso de fe Dar step de fé. y venga al Señor. Vina, Senhor. Él te quiere É bendecir. que bendicionamos. Él te quiere tocar. É que tocamos. Él te quiere perdonar. É que perdonamos. Él te quiere cambiar, aleluya. Cambiamos. Oh, te adoramos, Señor. Botar luz de mi caminar, mi guiador. Botar
primitivi, così per te, oh mi Signore, a mia chiesa, oh ta e lui, de mi cammina, mi adoro. A minha querência, sou vontade, Senhor, vontade fiel guardador, vontade poderoso, el Dios maravilloso, por merecer adoración. Y tu gloria y honor pasó votar, mi Señor. Oh, votar, mi Señor, votar mi fiel guardador, votar todo poderoso, el Dios maravilloso, por merecer adoración. Y tu gloria y honor pasó votar, mi Señor, pasó votar, mi Señor, pasó votar, mi Señor. Gloria a Dios. Pastora. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Nuestro hermano Gerson también quiere hacer una oración de reconciliación con el Señor. Nuestro hermano Axel por ayudar de esa. Axel está ora con él. Gloria al Señor. Nos pastor junto con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, maravilloso César. Gloria a Dios. La ganostur será wow, amén. Y Gerson va a repetir públicamente que reconciliar con Dios vivo, amén. Se te reconocer que un día estaba de camino de Dios, que la conoce verdad, gloria al Señor, pero que la aparta, aleluya. Y a ver que tomó una decisión para venir back, gloria al Señor. Y me nos hace de más personas que tomó una decisión, a ver me inta y visata basta, Señor, mas escucha vos palabra, mas comprende y me que reconciliar cubo, gloria al Señor. Tiene oportunidad, el altar te abrí, aleluya. Ripeti come, aleluya. Dios tata. Dios tata, Mi ta bimbo dilanti. mimo dilanti, Mi ta reconocer, Señor, te reconocer, Senhor, como ta un pecador, como um pecador, como abandonado. me abandonado. Señor, mi ta pedido, Senhor, me tá pedindo, perdonami. perdona-me, Maneira eu perdi. maneira eu perdi. Tu mami back dembo braça nan. Tu mami back de meu braço, Tu mami coração dembo man. tu mami coração de meu mão. Cambiami, Señor. Cambia-me, Senhor, Transformami, Señor. transforma-me, Senhor. Mi ta pone mi mes dembo man. Depois-me mesmo de meu mão. A mí no por, Señor. A mim não por, Senhor, Pero abo de mi si mi por turcos. pero abo de mim se por turcos. Lo mi buta de mi parte. Lo me pone de mi parte, Jesús. Jesus, Bin viva de mi corazón. vem viva de mi coração.
Cambiami, Señor. Cambiami. Cambia mi manera di pensare. Cambia mi maniera di pensare. Cambia mi manera di mire cosnan. Cambia mi maniera di mire cose. Pa mi po mira nang manera abota mira nang Señor. Ma può mirare una maniera abota mirare. La ganosera voy a hacer oración para persona, aleluya. Tata Santo Dios amado, nos te adoramos, nos te bendecimos, nos te damos gloria, honra, alabanza, adoración. Tata nos te recibir aquí, demos presencia, demos man nos te poner, demos man nos te poner, demos Santo demos manos te poner, Señor. Oh, tata, escribí su nombre de buque de vida. Rondoné como amor, rondoné como poder, rondoné como paz. Ten paz del Señor, ten paz y vida eterna del Señor, aleluya. Vos sangre fluye, vos sangre fluye. Jesús, vos sangre fluye, Señor. Oh, tata, un vida nuevo, un vida nuevo, un vida nuevo, Señor. Abo liberté, Jehová, del nombre de Jesús, mi te pedimos, Dios mío. Oh, tata, vole obra liberación de su ser. Quibra cadena al Señor. Bauticé como Espíritu Santo, aleluya. Llené como poder, llené como poder. El sangre de Cristo te poder, aleluya. Señor, mi te pedimos, mi te rogamos, Padre, y que autoridad como no, Señor, mi te declaré bendición del nombre de Cristo Jesús. Y mi te amamos, danki, Señor, danki, tata, danki, Jesús. Iglesia orando, iglesia orando. Clama pe aleluya. Será bobo y clama aleluya. Danke Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y nos te manda un saludo para tu resnankuta, sintonizarnos vía internet, para nuestro man Cristina Rederstap, allá en Corsou, Leticia Acevedo, allá en Boston, nuestro man Alian Charles, gloria al Señor, y también nuestro man Charlene, allá en Aruba, Dios bendición a vos, aleluya. Nos da sigue que siguiente parte, nuestro man pastor, junto con nosotros. Hermano, pues cinta, aleluya. Dios está bueno, Dios está maravilloso, amén. Hermanos, pueden sentar. Gloria a Jesús, aleluya. Dios está grande y precioso. Y está bueno para cada día no estar en casa del Señor. Cada día que nos viene, no está recibir de Dios.